Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una cestita con toallitas desmaquillantes reutilizables. La cestita además va a ser reversible y también la podemos convertir en neceser. A continuación os muestro los materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Voy a utilizar 3 telas diferentes para hacer este conjunto. En primer lugar, una tela plana de algodón 100% estilo patchwork o popelín, con este estampado de hojas. En segundo lugar, esta tela que también es algodón 100%, pero es un tejido de waffle, con esta trama de cuadraditos tan particular. Y tela de bambú, o también os podría servir toalla de rizo normal. En este caso yo he utilizado bambú porque para hacerlo para el rostro va a ser mucho más suave. Y una entretela o fieltro. Podría ser entretela adhesiva o la que más os guste. Si tenéis alguna duda podéis preguntarme, aunque ya sabéis que en la cajita de descripción de este vídeo tenéis todos los materiales que he empleado. También voy a utilizar un botón, un trocito de cinta o lazo. Yo voy a utilizar uno finito, también podríais utilizar elástico. Y como herramientas así más particulares voy a utilizar cúter rotatorio, la regla de corte y la tabla sobre la que vamos a cortar. Con una regla y unas tijeras también sería suficiente si no tenéis estas herramientas. Vamos a continuar con el esquema de corte. En primer lugar he cortado cuadraditos de 10 por 10 centímetros de la tela plana para una de las caras de los discos desmaquillantes o toallitas desmaquillantes, y para la otra cara he utilizado la toalla de bambú. Yo las he cortado de 10 por 10 centímetros, pero podéis darle la medida que queráis. Incluso podéis hacerlas redondas, pero así, a mi gusto, se aprovecha más el tejido. Para la cesta he cortado 2 piezas de la tela plana de algodón, dos piezas de la tela de waffle que irán en la otra cara y 2 de entretela o en mi caso fieltro. Y las he cortado de 23,5 centímetros de alto por 24,5 de ancho, ya incluyendo los márgenes de costura. Y a continuación le vamos a hacer una modificación a este patrón. Le vamos a cortar las esquinas inferiores para darle profundidad. Entonces me coloco sobre la tabla de corte y voy a cortarle un cuadradito a cada lado en la esquina inferior. Yo lo voy a cortar de 6 por 6 centímetros. Sitúo la regla a 6 centímetros del lado y a 6 centímetros hacia abajo. Y ahora apoyo el cúter rotatorio sobre la regla para cortar recto. Con la otra mano aprieto fuerte sobre la regla para que no se mueva. Y corto hasta la esquina. Y hacemos lo mismo en el otro lado. También podríais hacerlo sin problema, cortando a mano alzada. 6 por 6 y cortamos. Todas las piezas que conforman ese proyecto las he cortado con el cúter rotatorio y la regla de patchwork sobre la base de corte, una base de corte más grande que esta. Así me es mucho más fácil cortar que a mano alzada, sale mucho más recto y así nos aseguramos que tiene las medidas correctas. Esto mismo lo vamos a hacer en el resto de piezas que habíamos cortado para la cesta. Una vez cortadas las 2 esquinas inferiores de todas las piezas de la cesta, vamos a desechar las de entretela o fieltro y nos vamos a quedar con las de tela de waffle y tela de algodón 100% estilo patchwork o las telas que hayamos elegido para este proyecto. Vamos ahora a coser la cesta. Apartamos por ahora las esquinitas que habíamos cortado y las vamos a aprovechar más adelante. Vamos a coger las piezas de la base y nos vamos a quedar primero con la entretela o fieltro y las capas de tela exteriores. Aunque será reversible, así que no pasa nada, se puede utilizar en cualquiera de las dos. Yo le voy a aplicar
la entretela, o en este caso el fieltro que estoy utilizando, a la tela de waffle, ya que es la tela más flexible de las dos y quiero que se quede totalmente plana. Además, así le damos más consistencia a nuestra cesta. Si usáis entretela adhesiva, simplemente tendréis que pasar la plancha por encima para pegarla. Como esta no es adhesiva, lo que hago es sujetar con alfileres por toda la pieza. Y ahora voy a pasar una costura simplemente para sujetar estas dos piezas. Podéis pasarla con la remalladora, zigzag o una costura lineal pegadita al borde. Una vez sujetas, ya entreteladas, vamos a continuar haciendo la cesta. Vamos a coger las otras dos piezas y vamos a poner enfrentadas cara bonita con cara bonita, es decir, delantero con delantero, ambas piezas. En un lado tenemos una de cada, una de waffle y una de algodón estampado, y en el otro lado igual. Alineamos bien en el borde superior y vamos a sujetar con algunos alfileres. Los alfileres siempre los colocamos en perpendicular a la costura, es decir, apuntando hacia afuera, para que al pasar con la máquina no tengamos ningún problema. En el otro lado tendremos que dejar una abertura sin coser para poder darle la vuelta a la cesta. Para ello colocamos un alfiler en horizontal. Dejaremos ese hueco sin coser y coseremos un trocito a cada lado. Y en la otra pieza la coseremos completa. Nos vamos a la máquina y vamos a coser a 1 centímetro del borde hasta llegar al alfiler en horizontal en una de las dos piezas. Al llegar al alfiler haremos unas puntaditas hacia atrás y cortaremos el hilo. Y nos vamos justo al otro lado, dejando un trocito sin coser. Empezamos rematando hacia atrás y continuamos hasta el final. Y al llegar al borde de nuevo, rematamos hacia atrás de nuevo. Cogemos la otra parte y hacemos lo mismo, pero en este caso no vamos a dejar ningún hueco sin coser. Cosemos todo el borde superior hasta llegar al final. Rematamos hacia atrás al final y cortamos. Ya tenemos cosidas las dos partes superiores de la cesta, excepto el huequito que hemos dejado. Ahora abrimos esta costura y vamos a colocar cada tela con su pareja. Vamos a colocar delanteros encarados y por un lado colocaremos la tela exterior y por otro lado la tela interior. Y vamos a sujetar con alfileres por todo el contorno, excepto las esquinitas que habíamos recortado con los cuadraditos. Tenemos que alinear bien las costuras laterales de la parte superior para que coincidan y continuamos poniendo alfileres por el resto del contorno. Una vez alfilereado vamos a coser este lado, este otro lado, la parte inferior, siempre rematando al principio y al final, y este otro lado. Vamos a la máquina a coserlo y simplemente tendremos que hacer una costura lineal a 1 centímetro del borde, rematando al principio y al final de cada costura. Continúo cosiendo este lado hasta el final y al llegar al final remato hacia atrás con unas puntaditas, corto el hilo y ahora me voy a la siguiente esquina, al otro lado. ¿Veis? Aquí remato hacia atrás y continúo por todas las partes de la misma forma. Una vez cosidas tendremos esta parte abierta, esta cosida, ¿veis? Esta otra cosida y las esquinas todas abiertas. Vamos a continuar de la siguiente forma, que será abrir las esquinas y hacemos coincidir la costura inferior con la costura lateral, ¿veis? En el centro tienen que quedar alineadas ambas costuras y vamos a colocar aquí un alfiler para sujetar. Esto mismo lo vamos a repetir en todas las esquinas
y lo que haremos será coserlo una vez sujeto todo. Abrimos bien las costuras, alineamos y sujetamos. Y lo mismo en las otras dos. Vamos ahora a la máquina y vamos a pasar una costura por todas estas esquinas. Hacemos una costura lineal simple a 1 centímetro del borde. Yo siempre centro la aguja y tengo como referencia el margen derecho de mi prensatelas. Nos aseguramos de que esté bien abierto y continuamos hasta el final. Y al final hacemos unas puntaditas hacia atrás de remate. Cortamos y nos vamos para la siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que asegurarnos de que está bien cosido ambas capas de tela y que no queden arrugas. Nos quedará algo así. Y ahora es el momento de dar la vuelta por la abertura que habíamos dejado al principio en la parte superior. Sacamos bien todas las esquinas hacia afuera y vamos a pasarle una plancha. Primero sin embolsar y después embolsado. Y tendremos que hacer coincidir bien estos bordes. Una vez planchadito, voy a pasarle una costura de asentamiento por el borde para que quede bien alineadas ambas telas. Y también para cerrar la abertura. Un truquito para que quede mejor es descargar el exceso de tela aquí en los laterales donde coinciden 4 costuras, así que hay mucho exceso de tela. Le cortamos el sobrante y ya queda más planito y es más fácil de coser después. Hacemos lo mismo en el otro lateral, descargamos un poquito y ya veréis que se asienta mejor la costura. Continuamos sujetando con alfileres todo el borde para que queden los bordes alineados y las costuras abiertas. Y vamos a sujetar también la abertura, pero antes vamos a introducirle el lacito que nos va a servir de cierre para que esta cesta se convierta en neceser. También le pondremos un botón después cosido para entrelazar y cerrar el neceser o cesta. Cosemos un trocito de lazo aquí dentro, cortamos la cantidad que veamos oportuna, la doblamos por la mitad y vamos a dejar los extremos metidos hacia adentro de la costura. Así que lo vamos a colocar centrado y vamos a sujetar con alfileres también para que quede esto metido por dentro al menos 1 centímetro. Si es necesario, podéis apuntarlo a mano antes y después pasar la costura. Nos vamos a ir ahora a la máquina y vamos a hacer una costura por todo este borde y lo sujetamos todo bien. Para que me sea más fácil, yo le quito esta pieza a mi máquina y comienzo a coser siempre por un extremo donde hay un corte de la tela. Me coloco muy pegadita al borde, hago unas puntaditas hacia atrás y comienzo a coser por todo el contorno de forma circular y forma continua. Si lo veis necesario, podéis ir quitando los alfileres a medida que os los vais encontrando. Ya tengo cosido todo el contorno. Lo he cosido en el mismo color o uno similar de las telas para que se vea lo menos posible. Y ya lo podemos usar como cestita y nos quedaría colocarle el botón para poder usarlo también como neceser. Y simplemente lo que hago es coser el botón en la parte superior, en el otro lado de la cinta. También podríais colocarle 2 botones de forma que cuando le demos la vuelta y lo usemos del otro lado también se pueda cerrar. Hacemos un nudito al final, cortamos
Y para usarlo así de neceser o para cuando no tengamos que tenerlo abierto, pues simplemente enlazamos el lacito alrededor del botón. Vamos a ver ahora cómo coser las toallitas desmaquillantes. Vamos a aprovechar ahora los cuadraditos que recortamos en las esquinas de la cesta y nos van a servir, como tenemos 8 cuadrados, nos van a servir para hacer 2 toallitas desmaquillantes más. Vamos a hacer combinaciones como más nos guste y vamos a hacer una costura, y para ello vamos a ir uniendo de 2 en 2 las piezas en el orden que hayamos elegido. Colocamos un alfiler en el lado que tenemos que coser, ¿veis? Y vamos poniendo encaradas, delantero con delantero, las 2 piezas. Una vez tengamos cosidas estos 4 pares de piezas, los volveremos a coser entre sí para obtener 2 cuadraditos de 4 piezas cada uno. Y lo que vamos a hacer es simplemente hacer una costura a 1 centímetro del borde con la aguja centrada y teniendo como referencia el margen derecho del prensatelas. Al principio y al final de cada costura vamos a hacer unas puntaditas hacia atrás. No es necesario que cortemos el hilo, podemos seguir cosiendo, pero siempre vamos rematando al principio y al final. Una vez cosidos los 4 pares, los vamos a dividir, abrimos estas piezas y vamos a hacer ahora otras 2 uniones, de nuevo encarando cara bonita con cara bonita en el orden elegido y abriendo bien las costuras que acabamos de hacer. Así, ¿veis? Sujetamos de nuevo con alfileres y vamos a coser a la máquina. Hacemos una costura igual que antes por estos 2 bordes a 1 centímetro y una vez cosidos ya podemos quitar los alfileres y ya tenemos las 2 partes delanteras de nuestras toallitas desmaquillantes. Además son del mismo tamaño que las otras que había cortado, de 10 por 10 centímetros. Tenemos en total 5 piezas de toalla de bambú y 5 piezas entre las que hemos hecho de patchwork y las 3 que había cortado ya de tela estampada. Lo que haremos será encarar delantero con delantero toalla y tela de algodón tipo popelín, sujetar con alfileres y dejaremos una abertura sin coser. Eso mismo haremos con el resto de toallitas y una vez sujetas todas vamos a coser a la máquina. Como habéis visto, he dejado el alfiler en horizontal, que será mi guía para dejar una abertura. Comenzamos a coser justo por ese alfiler, hacemos unas puntaditas hacia atrás, continuamos cosiendo a 1 centímetro del borde todo el tiempo. Paramos siempre 1 centímetro antes de llegar a cada esquina, continuamos hasta el final, paramos antes de llegar a la esquina 1 centímetro antes, giramos levantando el prensatelas, continuamos hasta llegar de nuevo al alfiler en horizontal. Terminamos rematando hacia atrás y cortamos. Y esa misma operación repetiremos en todos los discos o toallitas desmaquillantes. Le rebajamos las esquinas haciéndole un corte en diagonal para que salgan mejor hacia afuera. Le damos la vuelta y sacamos bien con alguna herramienta sin punta todas las esquinas hacia afuera. Eso mismo lo haremos con el resto de toallitas.
Una vez volteadas todas, nos quedará cerrarle las aberturas y para ello colocamos bien, haciendo coincidir los bordes, sujetamos con algún alfiler y vamos a pasar una costura de asentamiento por todo el contorno de cada una de las toallitas. También podríamos cerrar haciendo unas puntaditas a mano solo en la abertura. A mí me gusta más cómo quedan así, con la costura de asentamiento por todo el contorno. Al llegar al final rematamos y hacemos lo mismo con el resto de toallitas. Y ya tendremos el resultado de nuestro conjunto de cestas y toallitas desmaquillantes. Mirad qué chulo. Queda con forma de neceser que se convierte después en cestitas y lo doblamos hacia abajo. Y podemos guardar aquí todo nuestro kit de rutina facial. Podéis complementar este tutorial con el de la toalla de cara o manos, que ya os había enseñado anteriormente. Os lo dejo por aquí enlazado y también en la caja de descripción para que lo encontréis fácil. Y es una toalla plegable que es súper suavita para utilizar para nuestra cara y poder terminar de desmaquillarnos correctamente y secarnos, que junto con la cestita neceser, que también es reversible, pues hacemos el kit completo. Tengo también preparado un próximo tutorial que acompañará en este kit de rutina facial, ya lo veréis. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones sobre vídeos nuevos. También puedes seguirme en redes sociales y etiquetarme en las fotos de tus creaciones que hagas con mis tutoriales. Me encantará ver tus resultados. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.